¿Qué onda, gente de Buffett Games? Bienvenidos al episodio 2 de esta serie, donde analizamos la evolución de los tazos, de sus personajes, diseños, formas de jugar, etc. Si no has visto el primer capítulo, te invito a que pases a verlo, ya que hablamos de las colecciones pioneras. Te lo dejaré aquí en la etiqueta que encontrarás en la parte superior derecha, y por supuesto, te invito a suscribirte. Esto es La evolución de los tazos, parte 2, la era plateada. Muchos consideran a la era dorada en las primeras colecciones, abarcando a los años 1994 a 1996, y se preguntarán, ¿por qué 1996? Si la última colección fuera de los Caballeros del Zodiaco, en 1995. Y tengo que aclarar esto, en 1996 Sabritas se unió a Disney, y con el estreno de la película de Pocahontas, hubo un lanzamiento de una colección de 45 tazos. Unos tazos feos, la verdad. Pero por suerte, no entran en la lista oficial de tazos de México, ya que no fueron lanzados en nuestra región, solo en países de Centroamérica, pero sí fueron promocionados por Sabritas. Después de haber tenido 5 colecciones en solo 2 años, y el éxito que tuvieron todas, estuvimos 5 años sin ninguna colección de tazos. Corría el año del 2000, muchos creían que los tazos se habían acabado. La alianza con Sabritas y Disney seguía vigente. Debido al estreno de otra película de Disney, tuvimos otra colección basada en un filme. Dinosaurio del 2000 no es la mejor película de Disney, pero Sabritas se quiso arriesgar, dándole un estilo diferente a los tazos. Con el nombre de Dino Tazos, Sabritas traería una de las colecciones más exóticas, más pequeñas y menos recordada, con un total de 51 tazos. En los diseños, podemos ver a los personajes de la película, pero con diseños muy noventeros, a pesar de que ya estábamos en el nuevo siglo. La gama de colores tiende mucho a ser fosforescente, naranjas, amarillos, verdes y azules que predominan en la totalidad de los diseños de la colección. Ya que no habían muchos personajes, la colección fue pequeña, pero créanme que a nadie le molestó eso. Esta es la colección donde podemos ver el salto más grande en materiales, diseños, personajes, etc. Ok, primero clasifiquemos la colección. En total son 51 tazos, divididas entre Classics y fosforescentes transparentes, esta última dividida también entre naranjas y verdes. Comencemos hablando de los Classics. El material era muy delgado, me atrevería a decir que es la colección con los tazos más frágiles, incluso algunos parecían de cartón. En la parte frontal veíamos a un personaje, con las tonalidades fosforescentes, su nombre con una tipografía extraña que parece que estás descifrando un captcha. Por primera vez, la carita de Sabritas y el número del tazo se encontraban enfrente. En la parte trasera viene el logo de Dino Tazos, el logo de la película y el nombre del personaje, con una breve descripción de él y el rol que jugaba en la historia. En los tazos fosforescentes podemos ver algo diferente. Los transparentes ya los habíamos visto antes en la colección de Tiny Toons, pero con esos colores sin duda no los habíamos visto. En la parte posterior de estos tazos se encuentran los diseños, la carita de Sabritas, el número y el logo de Dino Tazos, nada fuera de lo común. En la parte de atrás podemos ver nada, literalmente nada. En este lado no hubo impresión de la imagen, solo el reflejo de la parte de adelante. Y ya aprovechando que son transparentes, no hay nada que ponerle atrás. Había un tazo especial llamado Rescatazo, el cual te dejaba tirar 2 veces. Varias personas dicen que hay variantes del Rescatazo que te dejaba tirar 3 e incluso 4 veces. Esta línea de dinosaurio también tuvieron sus propias frituras, como los Caballeros del Zodiaco. Estas frituras eran de forma de dinosaurio y te pintaban la lengua de azul. Ya habíamos visto un cambio en la forma de jugar con los giratazos y los tazos armables, pero este fue el primer cambio en la forma de jugar, sin modificar la estructura del artículo. Sabritas lanzó un comercial enseñando la nueva forma de jugar, y en las etiquetas venían las reglas impresas. Para promover esta nueva forma, crearon un tablero que te guiaba durante el juego. Básicamente, ya no debías voltear un tazo, sino sacarlo de una zona delimitada y así ganarlo. Este cambio en la forma de jugar puede explicar por qué fueron más delgados estos tazos. De pequeño, estos tazos no me gustaban, incluso me parecían feos, pero con el tiempo me fueron pareciendo cada vez más bonitos. Para muchos, estos tazos son tazos de la, digámosle así, la época dorada de los tazos, pero yo los considero de la edad de plata, por su fecha de lanzamiento. Quería hablar rápidamente de los dinotazos, y ahora sí, poder centrarnos en lo que todos estaban esperando, los Pokémon tazos. Para muchos, son los mejores tazos de todos,
y hasta el día de hoy son de los más buscados, y por todos lados puedes ver a usuarios deseando que regresen algún día. Sabritas supo aprovechar la popularidad de la serie de Pokémon y el lanzamiento de sus tazos fue un éxito total. Comerciales y comerciales de Pokémon tazos invadieron la televisión para hacer saber a todos que los Pokémon tazos habían llegado. El diseño de los tazos es increíble, el paso del tiempo no los hace ver viejos y son de los tazos mejores planeados. El concepto está perfectamente trabajado. Los tazos simulaban las Pokébolas, el número del tazo era el número del personaje dentro del juego. También tenían un poder o tipo que le hacía contra a otros poderes, como en el videojuego. De esto hablaré en un momento. Además, un diseño de personaje puesto solamente en un único tazo, la única vez que vimos esto en la historia de los tazos. Comencemos hablando de los tazos Pokémon 1. Son un total de 51 tazos, 50 Pokémon en su forma base, y un tazo especial de Ash, llamado Super Tazo. Los números no iban en orden, y era obvio que faltaban tazos. La parte trasera es una Pokébola. Podemos ver el logo de Pokémon Tazo, con la leyenda de Atrápalos Ya, el logo de Sabritas y el logo de Nintendo. Ya que estamos en esta parte, hablaré de una vez de las variantes. Esta línea que separa lo rojo de lo blanco en la Pokéball, la podemos ver en dos colores, una es gris y otra en negro. Los 51 tazos tuvieron esa variante. Para muchos no es importante esto, pero para otros coleccionadores sí, y buscan las dos colecciones. Ahora pasemos a la forma de juego. Como lo mencioné anteriormente, el tipo de Pokémon que era tu tiro influía qué tazos podías ganar. La idea fue buena, pero no muy bien planeada y mucho menos ejecutada, puesto que si tiras con un tazo de Pokémon normal, no le ganas a nada, y si tiras con el tazo de Ash, le ganas a todo. Esto desbalanceó completamente el modo de juego, y muchos optaron por jugar sin estas reglas. En los camiones repartidores podías conseguir el tablero del juego, que aparte era una guía de los tazos que te faltaban. El tablero tenía un costo de 7 pesos, y si quieres la colección completa, este tablero es obligatorio tenerlo. Ya teníamos 50 Pokémon, pero faltaban sus evoluciones. Pokémon Tazos 2 llegó a completar este hueco que había en los primeros tazos, agregándole las evoluciones y los números que faltaban. Fueron un total de 130 tazos, 100 normales y 30 lenticulares. En la parte trasera, todo era prácticamente igual, lo único que cambiaba es que ahora de Pokémon Tazo decía Pokémon Tazos, o sea en plural, y con el número 2. En la parte frontal, además de las nuevas evoluciones, no hay mucho que comentar. Mantuvieron la misma línea que los primeros, para que se vieran homogéneos. Para reconocer las variantes de la generación 2, debes fijarte primero en la parte de atrás. El tazo azul, en algunos casos, es más oscuro y en otros más claro. En la parte de enfrente, los Pokémon de tazo azul claro eran un poco más pequeños. Si los ves detenidamente, podrás notarlo. Al igual que en la primera generación, cada tazo tenía su variante. Entonces podemos decir que es una colección alterna. Por fin teníamos a los 151 Pokémon completos, pero Sabritas sacó los lenticulares, tazos con los mismos diseños, pero esta vez todas las evoluciones venían en un mismo tazo. El tazo de Mewtwo, como no tenía evolución, solo hacía una especie de zoom. También teníamos el tazo de Ash y ahora el de Misty. 10 de estos tazos tenían su variante. Los puedes diferenciar porque son de un material un poco más grueso. Antes de la llegada de la colección de Pokémon 3, salió la película de Pokémon 2000 y esto impulsó a Sabritas a intentar algo diferente, los pics o picas de Pokémon. Diseñadores mexicanos trabajaron la forma original del tazo, modificando un poco su estructura e hicieron 6 cortes en el perímetro del tazo. De pequeño, pensaba que se trataba algo parecido a los tazos armables, pero hace poco supe cómo funcionaban realmente. Estos cortes dejaban unas pestañas que cuando las doblabas, el tazo se convertía en una especie de matatena. Sin duda, unas simples modificaciones cambiaron por completo el sentido del juego. Aparte de la libertad que se tuvo en la estructura del tazo, también hubo libertades en los diseños. Ya no es solo un Pokémon en cada tazo, sino que también podemos ver escenas de la película, el rostro de un Pokémon en grande, etc. Son en total 50 tazos, lástima que no los volvimos a ver. Meses después de estas colecciones de tazos llegó el 2001 y Sabritas decidió añadir una colección más de tazos, creando una trilogía. Pokémon Tazos 3 tuvieron los Pokémon de la segunda generación, conocida como la generación de Yoto. Son en total 83 tazos, 50 normales y 33 de pegatina, con Pokémon como Chikorita, Pichu, Zapdos, Moltres y Articuno. Los 50 Tazos Classics seguían la línea de las dos primeras generaciones de tazos, los mismos elementos en la parte de enfrente que continuaban con la numeración de las dos primeras. La parte frontal no tuvo ningún cambio,
pero en la parte trasera sí. Atrás, el nuevo logo de Pokémon Tazos 3, dos leyendas nuevas, una que dice Super Tazo y la otra Edición Especial. Esta última reemplazando la parte de Vence A. Al parecer la eliminaron ya que pocos usaban estas reglas. En los tazos con sticker, la leyenda de Edición Especial no se encuentra. Por enfrente, tienen un sticker que puedes reconocer porque tiene la carita de Sabritas. Al momento de quitarla, desaparece. Y sí, esta colección también cuenta con sus variantes. La diferencia es mínima. En algunos tazos cambia el lugar de algunas letras. Y en la parte trasera, la diferencia es el circulito de la marca registrada del nombre de tazos. Unos se encuentran en negro y otros en blanco. Pokémon es la caricatura que más tazos ha tenido. Y por la popularidad no me sorprende. Son unos de los tazos más queridos, más recordados y por supuesto más extrañados. Esperemos algún día volver a tener una nueva colección de Pokémon. Bueno gente, espero que les haya gustado el video y sobre todo les haya recordado aquellas épocas donde jugábamos tazos. Recuerden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, yo soy Spanky, nos vemos en la próxima.